La Academia de Entrenamiento Galáctico era conocida en todo el universo como el campo de pruebas definitivo para soldados de élite. Era donde los guerreros de todas las civilizaciones conocidas ponían a prueba sus habilidades en las pruebas más rigurosas diseñadas por las mentes militares más grandes de la galaxia. Los Tharianos, una especie de reptil famosa por su disciplinada jerarquía militar, habían gobernado el campo de batalla durante siglos. Su general Torak era una imponente figura de autoridad, un veterano de incontables guerras que nunca había sufrido una derrota. Su voz fría y confiada resonó en la arena cuando se dirigió a la multitud reunida de soldados y espectadores. Ningún humano ha entrado o entrará jamás en una fortaleza ciana. Declaró que sus ojos dorados escaneaban a los combatientes reunidos. Su tono estaba lleno de certeza, como si estuviera afirmando una ley indiscutible de la naturaleza. La audiencia, compuesta por guerreros de diferentes especies, murmuró de acuerdo. Era de conocimiento común que las fortalezas cealanas eran impenetrables. Diseñadas con defensas automatizadas de protección avanzada y una guarnición de élite de soldados altamente entrenados. Habían resistido asedios durante años. Sin caerse, de pie en la parte de atrás de la multitud, el teniente Daniel Reeves observó al general con una sonrisa divertida. Había oído hablar de la arrogancia thariana mucho antes de llegar a la academia y ahora lo estaba presenciando de primera mano. Reeves no era un guerrero de fuerza bruta como los tharianos ni dependía de números abrumadores como los clanes Kravik. Era un estratega, un especialista en infiltración y guerra no convencional. Donde otros veían muros, él veía debilidades, donde otros se centraban en la fuerza, él confiaba en el ingenio. Herzog continuó. Su boca de dientes afilados se curvó en lo que solo podría describirse como una mueca de desprecio. Cualquier guerrero que crea que puede capturar nuestra fortaleza en menos de un día puede dar un paso adelante. Su mirada recorrió a los reclutas reunidos esperando el inevitable silencio que siempre seguía a tales desafíos, pero esta vez el silencio no llegó. Reeves dio un paso adelante. Su postura se relajó, pero sus ojos eran agudos con confianza. El murmullo en la multitud se hizo más fuerte. Un humano, nadie. Esperaba que uno de ellos aceptara el desafío. La diversión del general se transformó brevemente en irritación, pero rápidamente la enmascaró. ¿Crees que puedes hacer lo que nadie más ha hecho? Torak preguntó con su voz llena de condescendencia. Reeves se encogió de hombros. Creo que tu fortaleza tiene debilidades y creo que puedo encontrarlas. La risa se extendió por las filas tharianas, pero Reeves permaneció imperturbable. Había visto esta reacción antes. El exceso de confianza fue la caída de muchos grandes guerreros, y Tarok no fue la excepción. La diversión del general se desvaneció y se inclinó hacia adelante ligeramente. Tendrás 24 horas si fallas. Admitirás que la humanidad no es apta para la guerra verdadera. Reeves negó con la cabeza. No necesitaré 24 horas. El general entrecerró los ojos. Entonces, ¿cuánto tiempo? 20 minutos de silencio. La multitud se congeló aturdida por la pura audacia de la afirmación. Entonces vino la risa retumbante, gutural, condescendiente. La idea era absurda. Incluso la especie alienígena más avanzada de la galaxia tendría dificultades para capturar la fortaleza Tharian en días y mucho menos en minutos. Sin embargo, Reeves no mostró ningún signo de duda. La risa de Daró se desvaneció y fue reemplazada por una mirada calculadora. Si había algo que los Tharian respetaban era la confianza. Tonto o no, se había emitido un desafío y sería un honor. Tienes tus 20 minutos. Dijo el general. Su voz era más baja, ahora más seria. La simulación comienza al amanecer. Reeb simplemente asintió antes de darse la vuelta y alejarse ignorando los susurros y las miradas escépticas de la multitud. No necesitaba su aprobación. Solo necesitaba un plan. Cuando se activó la simulación de la fortaleza a la mañana siguiente, la enorme proyección holográfica de la fortaleza Tharian se materializó en la gran arena de entrenamiento. Era una réplica exacta de una fortaleza real hasta con sus gruesos escudos de energía, torretas automatizadas y guardias que patrullaban. Muchos habían intentado atravesar defensas similares antes, pero ninguno lo había logrado. Comenzó la cuenta regresiva. Reeves respiró profundamente mientras ajustaba el visor táctico sobre sus ojos mientras estudiaba el diseño de la fortaleza. El thariano confiaba en la fuerza bruta y la defensa abrumadora, asumiendo que nadie sería lo suficientemente inteligente para eludir sus muros. Ese fue su primer error. El segundo error fue subestimarlo. El temporizador llegó a 0.
Reeve se movió. Reeve se movió rápidamente, manteniéndose agachado mientras se acercaba al perímetro de la fortaleza. La cuenta regresiva había comenzado y cada segundo importaba. Visor mostraba un escaneo en tiempo real de la estructura que resaltaba las fluctuaciones de energía y los puntos débiles estructurales. Los cianos habían diseñado su fortaleza para un asalto a gran escala. Esperaban oleadas de soldados fuertemente armados para asaltar las puertas. Ese fue su primer error. No tenía intención de jugar según sus reglas. Un escuadrón de guardias celianos patrullaba el muro exterior. Sus pesados trajes exo. Zumbidos de energía mientras se movían en formación sincronizada. Su armadura era casi impenetrable, reforzada con escudos adaptativos que absorbían la energía. Fuego de proyectiles, las armas tradicionales no funcionarían contra ellos, Reeves no. Llevaba un rifle o granadas, llevaba conocimiento y eso era mucho más. Peligroso estudió sus movimientos, notando los intervalos precisos entre sus patrullas. Los cians eran disciplinados. Pero predecibles, confiaban en la fuerza bruta en lugar de la adaptabilidad y ese fue su segundo error. Se cubrió detrás de una pila de cajas de suministros descartadas, esperando el momento perfecto. Cuando el guardia más cercano se dio la vuelta, corrió hacia adelante presionándose contra la pared. El Zaran continuó su patrulla sin darse cuenta del humano. A solo unos centímetros de distancia, Reeves colocó un pequeño dispositivo en la pared de la fortaleza, apenas más grande que una moneda. Pulsó suavemente antes de emitir una vibración casi imperceptible. El escudo de energía parpadeó. Sonrió. Los zarianos se enorgullecían de sus barreras impenetrables, pero incluso la tecnología más avanzada tenía debilidades. Sus generadores de escudo reciclaban energía a través de campos de frecuencia superpuestos, creando breves interrupciones cada pocos segundos. Uno se dio cuenta porque nadie había pensado en mirar. Ese fue su tercer error. Esperó contando los segundos en su cabeza cuando la siguiente fluctuación de poder golpeó. Se movió con tiempo preciso. Atravesó el campo de energía sintiendo un breve hormigueo cuando la barrera se desplazó a su alrededor. Si hubiera calculado mal incluso por una fracción de segundo, el escudo lo habría vaporizado instantáneamente, pero no lo hizo. Estaba dentro del patio interior. Había un enorme laberinto de paredes imponentes y defensas automatizadas. Enormes torretas de IMP se alineaban en el perímetro. Sus sistemas de orientación escaneaban en busca de intrusos. Los zorianos creían que su fortaleza era segura porque ningún enemigo había llegado a este punto sin activar una alarma. Ese fue su cuarto error. Reeve se movió en silencio, manteniéndose en las sombras mientras navegaba por el complejo. Evitó los caminos directos en su lugar, usó túneles de mantenimiento y conductos de ventilación diseñados para droides. Se arrastró por los estrechos pasillos ignorando la incomodidad. Cada segundo contaba. La fortaleza tenía múltiples sistemas de seguridad. Capas y necesitaba desactivar cada una sin que la detección llegara al panel de control central. Sacó un pequeño dispositivo de interfaz de su cinturón. Era una herramienta simple diseñada para secuestrar sistemas alienígenas y reescribir protocolos de acceso. Había pasado meses estudiando el cifrado Zarian, descomponiendo sus algoritmos pieza por pieza. Creían que su tecnología era inaqueable. Ese fue su quinto error. Conectó el dispositivo, dedos volando sobre los controles. La rejilla de seguridad de la fortaleza parpadeó, registrándolo brevemente como miembro del personal autorizado. No era una solución permanente. Eventualmente el sistema detectaría la anomalía, pero por ahora le dio tiempo. Una voz gutural profunda resonó a través del patio y se congeló. El humano ha entrado en la fortaleza. El pulso de Reeves permaneció estable. Él sabía que detectarían su presencia eventualmente, pero la velocidad de su respuesta lo sorprendió. Revisó su visor analizando los canales de comando de la fortaleza. Los Zarian no solo lo estaban rastreando, se estaban adaptando. Escuchó pasos pesados acercándose, el inconfundible sonido de soldados de choque zarianos. No eran guardias ordinarios. Eran soldados de élite entrenados para el combate de respuesta rápida. Su armadura era más gruesa, sus reflejos más rápidos, sus armas más avanzadas. El Zetateano finalmente había dejado de subestimarlo. Bien. Reeves exhaló lentamente, recalculando su enfoque. Se había infiltrado en la fortaleza sin activar las alarmas, pero ahora comenzaba el verdadero desafío. El juego había cambiado y necesitaba mantenerse a la vanguardia. Tenía 20 minutos y no iba a desperdiciar ni uno. Reeve se presionó contra la fría pared metálica. Su respiración se hizo lenta y controlada. Los pesados pasos de los soldados de choque zarianos reverberaron a través del corredor poco iluminado. Sabía que solo tenía segundos antes de que llegaran a su posición. Su visor mostraba sus patrones de movimiento. El sistema rastreaba sus posiciones a través de los sensores internos de la fortaleza. Había 3 de ellos fuertemente blindados,
cada uno con rifles de plasma diseñados para atravesar los exoesqueletos más resistentes de la galaxia. Una confrontación directa era un suicidio. Necesitaba otra forma. Escaneó sus alrededores buscando algo que pudiera usar. El corredor era angosto, con paneles de acceso y placas de acero reforzados sobre él. Un conducto de ventilación recorría el techo. Era demasiado pequeño para un Cealan, pero lo suficientemente grande para un humano. Estiró la mano, agarró la rejilla de metal y se levantó con facilidad practicada. Su cuerpo se movía con fluidez, precisión, cada movimiento era deliberado. Los tornillos crujieron bajo la presión, pero él ya estaba dentro antes de que los soldados doblaran la esquina debajo del elzariano. Se detuvo, sus ojos reptiles escanearon el área, sus armas preparadas. Uno de ellos gruñó algo en su lengua materna y el visor de Reeves lo tradujo en tiempo real. Estaba aquí la rejilla de seguridad, lo confirma otra voz más profunda y más autor. Y Tative respondió que no podría haber llegado muy lejos. Si se resiste, mátalo. Reeves permaneció inmóvil, su cuerpo presionado contra el frío metal del conducto de ventilación. Observó cómo los soldados se dividían, cada uno moviéndose en una dirección diferente. Fue un error. Fueron entrenados para batallas frontales, no para guerra sigilosa. Esperaban un enemigo que peleara como ellos, no alguien que usara sombras como su arma. Tan pronto como se fueron, se movió arrastrándose por el sistema de ventilación, navegó de memoria, recordando cada detalle del diseño de la fortaleza que había estudiado. Necesitaba llegar al centro de comando, el corazón de la red de seguridad de la fortaleza, pero ya no podía tomar la ruta directa. Los cianos ahora estaban al tanto de él, lo que significaba que los caminos habituales estaban comprometidos. Sacó un esquema en su visor, analizando rutas alternativas. Una se destacó, un viejo túnel de mantenimiento que corría debajo de la fortaleza. Rara vez se usaba, estaba destinado a drones de reparación y evacuaciones de emergencia. La entrada estaba ubicada justo más allá del siguiente cruce, más allá de una puerta de seguridad cerrada. Esa era su manera de entrar. Llegó a la salida de ventilación y miró a través de la rejilla. El corredor de abajo estaba vacío. Quitó el panel y se agachó en silencio. Sus botas apenas hicieron un sonido cuando tocaron el piso. Se movió rápidamente manteniéndose cerca de las paredes. Sus sentidos se agudizaron. Se acercó a la puerta de seguridad. Su escáner biométrico brillaba en rojo. Requería una firma Celan autorizada. Sonrió. Ya había pensado en eso de su cinturón. Sacó un pequeño dispositivo en forma de disco y lo presionó contra el escáner. Emitió un suave zumbido cuando comenzó a piratear el sistema, recorriendo los datos biométricos almacenados en la red de la fortaleza. El proceso tomó solo unos segundos antes de que el escáner parpadeara en verde, reconociéndolo como un usuario autorizado. La puerta se abrió con un silbido. El túnel más allá estaba oscuro. El aire estaba denso con polvo y el olor a maquinaria vieja. Entró y dejó que la puerta se sellara detrás de él. El silencio era ensordecedor a diferencia del resto de la fortaleza que zumbaba con actividad. Este lugar estaba abandonado. El zariano había estado allí durante mucho tiempo. Se olvidó de ello creyendo que era una sección obsoleta de la base que trabajaba a su favor. Se movió rápidamente por el túnel. Su visor iluminaba el camino que tenía por delante. Las paredes estaban revestidas de cableado antiguo. Algunos de ellos todavía funcionaban, aunque apenas. Avanzó. Pasó por viejos contenedores de almacenamiento y desactivó droides de mantenimiento. Sus carcasas metálicas se oxidaban por la negligencia. El camino estaba despejado. Pero se mantuvo cauteloso. Su visor de repente parpadeó y una advertencia destellaba en la pantalla. Firmas de calor. Detectó movimiento por delante. Detuvo su mano instintivamente buscando el cuchillo de combate atado a su muslo. Cambió al modo infrarrojo. Escaneó la oscuridad. Dos figuras. Sus formas eran humanoides, pero desconocidas. No eran Zarian. Se presionó contra la pared. Su mente corría. ¿Quién más estaba aquí abajo? Se suponía que la fortaleza estaba sellada. Personal estaba contabilizado. Si alguien más estaba en estos túneles, significaba una de dos cosas. O eran prisioneros que habían escapado o eran una amenaza. Se acercó con cuidado de permanecer en las sombras mientras dobló una esquina y los vio claramente por primera vez. Vestían uniformes andrajosos. Sus cuerpos eran delgados y malos, estaban nutridos. Su piel era de un tono azul pálido. Sus ojos estaban abiertos. Con miedo. Inmediatamente reconoció su especie. Velari, una raza de eruditos y científicos conocidos por su inteligencia en lugar de sus habilidades de combate. Los prisioneros. Uno de ellos lo vio. Sus ojos se abrieron alarmados. El otro se movió de manera protectora al frente como si esperara un ataque. Reeves levantó una mano para indicarles que se quedaran callados. No estoy aquí para lastimarlos.
Susurró. Su visor tradujo las palabras a su idioma. La suave voz emitida a través de los parlantes externos de su traje. Dudaron. El que estaba frente a él. Un hombre lo estudió con cautelosa curiosidad. Eres humano. Reeves Asincio. Tienes que salir de aquí. Los Tharian no serán amables si te encuentran. Los Velaryi se miraron entre sí antes de que el hombre volviera a hablar. Escapar a es imposible. Los túneles están sellados. Reeves sonrió burlonamente. No por mucho tiempo. Se giró y les hizo un gesto para que lo siguieran. No había planeado rescatar prisioneros, pero dejarlos aquí no era una opción si los tharianos los encontraban. Su destino estaba sellado. Podía usar esto a su favor si los habían encarcelado aquí. Significaba que había otra salida que los tharianos no esperaban, y si había algo en lo que Reeves sobresalía era en usar la ONU que se esperaba a su favor. Reeves se movió a través de los estrechos túneles con una eficiencia practicada. Cada paso que daba calculaba. Los dos prisioneros Velaryi lo seguían de cerca. Su miedo era evidente en la forma en que se movían, vacilantes, inseguros pero desesperados por la libertad. No tenía tiempo para tranquilizarlos. Cada segundo contaba. Necesitaba llegar al comando central de la fortaleza antes de que los tharianos se adaptaran a su presencia. Ya habían demostrado que estaban aprendiendo que la locura era una locura. Los peligrosos. Su visor mostraba un mapa de los niveles inferiores compilado a partir de datos interceptados y escaneos en tiempo real. Los túneles de mantenimiento conducían directamente debajo del centro de comando. El Zaran nunca los había considerado una vulnerabilidad porque no se suponía que nadie estuviera aquí abajo. Ese fue su primer error cuando avanzó. Ajustó los amortiguadores de energía de su traje, asegurando que sus movimientos permanecieran en silencio. El Velaryi no tenía tal ventaja. Respiraban rápido e inestable. Les hizo una señal para que se detuvieran y luego se volvió hacia el correo. Manténganse en silencio. Quédense cerca. Sus palabras eran cortantes, urgentes. El Velaryi asintió. Su compañero, agarrando su brazo para apoyarse, estaban débiles por el confinamiento. Si Reeves tenía que hacerlo, lo sacaría él mismo, pero necesitaba que se movieran por ahora. Una leve vibración recorrió el piso del túnel. Reeves se tensó. Algo venía. Su visor parpadeó, registrando una firma de calor moviéndose sobre ellos. Una presencia mecánica pesada. Maldita sea. El Tharian había activado a los centinelas. Exhaló lentamente, evaluando sus opciones. Los centinelas estaban drones cuadrúpedos, fuertemente blindados y diseñados para la seguridad interior. Sus sensores ópticos podían escanear a través de la mayoría de las formas de ocultamiento y sus sistemas de orientación eran casi impecables. Reeves se había enfrentado a estas máquinas antes de saber cómo lidiar con ellas. El túnel que tenía por delante se bifurcaba en dos direcciones. Un camino conducía directamente hacia el centro de comando, pero también era la ruta más obvia. El otro se curvaba y pasaba por un centro de mantenimiento secundario antes de reconectarse con la estructura principal. Tomaría más tiempo, pero los mantendría ocultos. Se volvió hacia el Velaryi. Nueva ruta. Muévanse rápido. Obedecieron sin dudarlo. Los condujo por el pasaje lateral. Su ritmo se aceleró. El aire se volvió más denso con el olor a polvo y maquinaria. Las paredes se estrecharon a medida que el túnel ascendía. Los centinelas no estaban muy lejos. Podía escuchar sus extremidades mecánicas haciendo clic contra el piso de metal. Metódicos e implacables, llegaron al centro de mantenimiento. Una gran cámara llena de drones de reparación inactivos y consolas obsoletas. Reeves escaneó la habitación en busca de algo útil. Su visor resaltó una escotilla de acceso secundaria que conducía al sistema de ventilación. Era un ajuste apretado, pero los acercaría al centro de comando. Emoción no detectada hacia la escotilla en el interior. Ahora el Velaryi vaciló, pero la urgencia en su tono no dejó lugar a discusión. El macho subió primero tirando de su compañero detrás de él. Reeves lo siguió sellando la escotilla detrás de ellos justo cuando los centinelas entraron en la cámara de abajo a través de los estrechos respiraderos. Observó cómo las máquinas escaneaban el área. Sus sensores ópticos brillaban en rojo. Barriendo cada superficie, uno de ellos emitió un pulso de baja frecuencia intentando detectar movimiento. Reeves contuvo la respiración. Si lo encontraban ahora la misión había terminado. Pasaron segundos, los centinelas procesaron sus datos y luego recalibraron sin un objetivo directo. Siguieron adelante saliendo de la cámara a través del corredor opuesto. Reeves exhaló permitiéndose un breve momento de alivio antes de presionar hacia adelante. El conducto de ventilación led directo a un panel de acceso justo afuera del centro de comando. Reeves lo alcanzó primero usando su dispositivo de piratería para desactivar el panel se abrió y reveló el corredor tenuemente iluminado. Se volvió hacia el Velaryi. Espere aquí.
El hombre frunció el ceño, pero se quedó. Reeves repitió que no tenía tiempo para discutir. Si lo seguían adentro, solo lo retrasarían. Tenía una oportunidad. Si fallaba, no tendrían otra oportunidad. Se deslizó por la abertura y cerró el panel detrás de él. El corredor estaba vacío, pero sabía que eso no duraría. Su visor resaltó los nodos de seguridad que cubrían las paredes, sensores de movimiento, escáneres biométricos, torretas automatizadas ocultas dentro de los paneles del techo. Los zarianos habían fortificado su centro de comando con las mejores defensas disponibles, pero no lo habían tenido en cuenta. Reeves se movió rápidamente y se mantuvo agachado mientras evitaba los sensores. Su visor ejecutó cálculos en tiempo real que le proporcionaban datos sobre la red de seguridad. Close. Sincronizó sus movimientos con precisión. Pasar desapercibido por las torretas justo antes de que se activaran. Cada paso era una prueba de habilidad, pero había pasado años perfeccionando este oficio. No necesitaba potencia de fuego él. El arma llegó a la entrada del centro de mando, 2 guardias estaban a cada lado sus enormes marcos. Bloqueando la puerta podía sacarlos, pero eso alertaría a toda la base, necesitaba un enfoque diferente su mirada. Parpadeó hacia el techo una rejilla de ventilación perfecta trepó silenciosamente. Aflojando el gran y deslizándose dentro del eje, era estrecho pero se movió. Con facilidad debajo de los guardias, permanecieron ajenos se arrastró hacia adelante. Posicionándose directamente sobre la sala de mando a través de las rejillas, podía ver las consolas de control las terminales de datos. Todo lo que necesitaba y en el centro de todo estaba el general Tarok el Exal comandante Arian se cernía sobre la consola principal sus ojos dorados escaneando una de Holográfica. Display su postura era tensa sus garras golpeando contra el panel de control en agitación él sabía que algo estaba mal Reeves sonrió no tenía idea sacó un pequeño dispositivo de su cinturón un disruptor de señal, lo activó enviando un pulso silencioso a través de la habitación los sistemas del centro de comando parpadearon pantallas distorsionadas alarmas tartamudearon. Comunicaciones cortadas la confusión se extendió entre los oficiales zarianos Reeves golpeó se dejó caer del respiradero. Aterrizando en cuclillas antes de que los guardias pudieran reaccionar movió su puño, conectó con el alarano más cercano garganta aplastando su tráquea antes de que cayera al suelo el segundo guardia se giró pero Reeves fue más rápido su cuchillo encontró el espacio suave entre las placas blindadas cortando la médula espinal alienígena la habitación estalló en caos los oficiales se apresuraron pero Reeves ya estaba en la consola, golpeó su dispositivo de piratería en la terminal anulando los sistemas de seguridad, las defensas de la fortaleza apagaron las torretas. Desactivaron las puertas blindadas, desbloqueó el escudo de energía que rodeaba la base. Tuk se derrumbó rugió su enorme forma lanzándose hacia adelante, Reeves se hizo a un lado. Sacando su pistola y presionándola contra el cráneo del general, la habitación quedó en silencio la respiración de TH era pesada sus músculos. Se enroscaron de rabia, pero no se movió sabía que había. Perdido Reeves sonrió con sorna, fortaleza capturó el tiempo su visor mostróla. Cuenta regresiva 19 minutos 48 segundos, se inclinó con su voz tranquila te dije que no necesitaría 24 horas los ojos dorados de Tuk ardían con furia mientras miraba a los humanos que estaban frente a él el silencio en el centro de comando era ensordecedor. Roto solo por el parpadeo de las pantallas huecas que funcionaban mal todos los oficiales zarianos en la habitación se quedaron congelados. Sus manos escamosas flotando sobre sus armas inseguros de si obedecer al instinto y atacar o aceptarla. Aplastante realidad ante ellos, Reeves había hecho lo imposible la fortaleza él. Orgullo de la ingeniería militar zariana, era su ahora la pistola en la mano de Reeves. Permanecía firme contra el costado del cráneo del general. Su expresión era ilegible, pero su voz tenía una tranquila finalidad. Deténgase, ordenó. No gritó. No levantó el tono. No tenía que hacerlo. El peso de su victoria hablaba más fuerte que cualquier palabra. El pecho de Daró se levantó. Y cayó con respiraciones mesuradas. Su orgullo le gritaba que luchara para destrozar a este humano con sus propias garras, pero su mente sabía la verdad. Había perdido Arás. Había tomado su fortaleza, había derrotado a sus soldados y humillado su comando y la peor parte. Había tomado menos de 20 minutos. Los oficiales zarianos dudaron, buscando a su líder en busca de orientación. Su especie valoraba la fuerza por encima de todo y en este momento, Tarok ya no era el guerrero más fuerte de la habitación. Reeves bajó su pistola y dio un paso atrás. Sabía que el general no iba a hacer un movimiento. Los hombros de Taro se tensaron. Sus puños se apretaron a sus costados, pero él
Permaneció inmóvil. No tenía sentido luchar ahora. Desbloquea el CS, externó Reev. Dijo asintiendo hacia la consola de control principal. Supongo que no quieres que tus superiores piensen que estás muerto, Tok. Entrecerró los ojos, pero no dijo nada. Con deliberada lentitud, alcanzó la consola ingresando el comando de anulación. La interfaz holográfica parpadeante se estabilizó y el sistema de comunicación externó de la fortaleza. Se reactivó un zumbido bajo llenó la habitación, mientras la fortaleza ahora bajo control humano. Se reconectó a la red central de la Academia de Entrenamiento Galáctico. Reeves se volvió hacia el oficial más cercano, un zariano mayor. Con una cicatriz profunda que le recorría el hocico, envía la transmisión. Ordenó: diles que la fortaleza ha sido tomada, no es necesario que haya bajas. El desafío ha terminado. La garganta del oficial retumbó con disgusto, pero obedeció. Sus dedos con garras se movieron sobre los controles, transmitiendo el mensaje en segundos. La respuesta llegó entendida. Preparándose para enviar al equipo de recuperación, Reeves sonrió burlonamente. Los altos mandos habían estado observando, esperando ver cómo se desarrollaría esto. No tenía dudas de que toda la academia había estado preparada para presenciar otro triunfo de Galar. En cambio, habían visto a un humano desmantelar su mayor fortaleza sin disparar un solo tiro hasta el final. Se volvió hacia Tarok. El general se puso rígido. Su mirada era ilegible. Reeves no se regodeó. No se burló. No tenía interés en echar sal en la herida. En cambio, enfundó su arma y cruzó los brazos. Tu error fue pensar que pelearía como tú. Dijo simplemente. Thok. La mandíbula se tensó. Reeves continuó. Confiaste en la fuerza bruta. Construiste una fortaleza esperando un ejército, pero todo lo que hizo falta fue una persona que supiera pensar. Inclinó la cabeza ligeramente. Dígame, general, ¿cómo espera ganar una guerra contra los humanos cuando ni siquiera entiende cómo peleamos? Un gruñido profundo retumbó en la garganta de Tar. Pero no atacó, no podía. Ahora los pasos resonaron. Por los pasillos, cuando llegaron los refuerzos, el equipo de recuperación compuesto por oficiales tarianos y oficiales neutrales de la academia entró en el centro de comando. Con sus ojos recorriendo la escena, el oficial líder tomó una toalla. La figura del anillo en armadura ceremonial dio un paso adelante. Su expresión era indescifrable. Tok se enderezó. Su cuerpo se puso rígido mientras enfrentaba a sus superiores. Reeves casi podía escuchar la tensión tácita que crepitaba en el aire. El general nunca había perdido antes y ahora, frente a la academia, frente a su propia gente, había sido vencido no por una flota, ni por un batallón, sino por un humano que había entrado en su fortaleza y la había destrozado desde adentro. La mirada del oficial líder se dirigió a Reeves. Teniente Daniel Reeves. Dijo que su voz tenía el peso de la autoridad. El desafío se había completado. La fortaleza es suya. Reeves asintió levemente. Lo aprecio. El oficial se volvió hacia el general Tarak. Dijo que su tono era neutral. Se le informará de inmediato. Durante un largo momento, Teok no dijo nada y luego inclinó lentamente la cabeza. Un reconocimiento silencioso de la derrota. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió del centro de mando. Sus pasos eran pesados. Los oficiales zarianos lo siguieron. SUS. Expresiones Grim. Reeves los observó irse. Sabía que no se trataba solo de que él ganara un desafío, esto era un cambio de percepción. Los zarianos habían creído que la humanidad era inferior en estrategia. Incapaz de igualar su destreza militar, esa creencia acababa de ser destrozada. El oficial de la academia se volvió hacia Reeves. Se espera que envíe un desglose táctico completo de su enfoque, dijo, para análisis y registro. Reeves sonrió seguro, pero tendrá que esperar. El oficial frunció el ceño. Porque Reeves miró hacia los túneles de mantenimiento. Tengo 2 personas para escoltar fuera de aquí. Primero el oficial. Siguió su mirada. Su expresión cambió ligeramente cuando la comprensión amaneció. Hizo un pequeño asentimiento entendido. Encárgate de ello, Rif. No esperó más instrucciones. Giró sobre sus talones y regresó al panel oculto en la pared donde los prisioneros Valari habían estado esperando mientras el caos se calmaba y la fortaleza volvía al control de la academia. Tenía un último trabajo que hacer. Eso no tenía nada que ver con la estrategia militar ni con demostrar algo, porque para él, ganar no se trataba solo de tomar la fortaleza, sino de asegurarse de que nadie se quedara atrás.